esa mirada hacia adentro que debemos de, esa introspección que debemos de tener para revisar por qué no estamos avanzando, por qué nuestra vida no está teniendo los resultados que deseábamos tener, qué cambios pequeños que a pesar de que se ven insignificantes podemos desarrollar para cambiar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a entrar sin más preámbulo a hablar del tema. ¿Qué temas vamos a ver? ¿Por qué es importante la mentalidad? Manejo de las emociones, cómo enfrentar los desafíos. Vamos a hablar de la ley de Yerkes y Dodson. Vamos a hablar del poder de la palabra. Dentro de ellos vamos a ver 8 pasos para construir tu propio destino, afirmaciones utilizando las 5P, cómo convertir tus deseos en realidad. Y vamos a hablar de la mente consciente un poquito, porque esto es apenas algo muy general, de la mente consciente, subconsciente, y cómo decretar los deseos. Estos van a ser los temas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, hablamos de la mentalidad. ¿Por qué es importante? Resulta que nosotros toda la vida vamos a tener que depender de algo son los pensamientos. Nuestros pensamientos o nos pueden proteger o nos pueden destruir. Todo depende de la calidad de ellos. Los pensamientos son como semillas. De acuerdo a esos pensamientos se genera una vibración. Creamos o no creamos, nosotros estamos hechos de energía. Ya la ciencia lo ha demostrado. Hay muchísimo avance en la tecnología que ha demostrado cómo esa vibración de los pensamientos en nuestra mente genera una realidad. Estamos preparados, nosotros siempre nos prepararon desde niños para lo positivo, para que siempre nos resultara lo que nosotros queríamos, pero la vida no es así. Estamos preparados para tener pensamientos reactivos. Si nos va bien, nos vamos a sentir bien. Si nos va mal, nos vamos a sentir mal. Entonces, como lo decía, no nos prepararon, no hubo un ambiente en nuestra infancia para decir, en la vida se fracasa, en la vida hay momentos en los que no logramos lo que tenemos. Son muy pocos los padres que han tomado conciencia de decir, lo orientamos hacia estos niveles, digamos, en la vida. Entonces, cuando llegamos adultos y no tomamos conciencia y no aprendemos a manejar esto, la vida se nos va a hacer añicos, como dicen, porque estamos pensando que siempre la vida tiene que ser lo que yo quiero, y eso no es así. Entonces, ¿qué es importante? Entrar en conciencia. Entonces, cuando entramos en conciencia, podemos cambiar esos pensamientos. Nos preparamos para cuando las cosas no ocurren como desean, nosotros vamos a tomar una actitud diferente, una actitud de aprendizaje. Vamos a ver los problemas como desafíos. Ahora, ¿qué es importante para avanzar en esa conciencia? Comprender el manejo de las emociones. ¿Qué es la emoción? La emoción es una respuesta a un hecho, a una idea, a un recuerdo que nos condiciona y que determina ver una realidad cierta o incierta. Cuando somos niños, nosotros captamos todo, no hay filtro y todo lo vemos como verdad. Entonces, todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos a través de los sentidos va a generar unos recuerdos, unos paradigmas que nosotros lo hacemos como verdad. Si se escuchó una frase de que tú no puedes, o al contrario, de que tú puedes, eso va a impactar la vida del adulto. Y cuando llegue adulto no lo va a saber manejar. Si es negativo, va a ser muy negativo realmente en toda la vida de la persona. Entonces, cuando llegamos adultos, nosotros no podemos quedarnos diciendo que es que no sé qué pasó en mi infancia. Tenemos ya que tomar una responsabilidad, y esa responsabilidad está en mejorar la mentalidad. Ahí ya no nos podemos quedar culpando a nadie de lo que sentimos y menos de lo que pensamos, porque ya los pensamientos nosotros los podemos ir modificando, pero ya es nuestra responsabilidad. Muchas veces culpamos en diferentes áreas. Si es en la casa, entonces culpamos a la pareja, culpamos a los hijos. En cuanto a la familia, culpamos que es que mi papá no me enseñó, que es que mi mamá no me enseñó, o que me enseñó de X manera. Y cuando nosotros vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta y entramos en conciencia precisamente, nos damos cuenta que cualquier cosa que ellos hayan sido, bien sea positivos o negativos, fue para nuestro aprendizaje.
Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Cosas negativas, aspectos negativos, es para nuestro aprendizaje. Y cuando empezamos a entender que ellos de pronto sus comportamientos se derivan de situaciones muy difíciles, inclusive nosotros no podríamos haber aceptado, empezamos a entrar en ese entendimiento y empezamos a aceptar ese papá y esa mamá. Este fin de semana pasado tuve un entrenamiento, una capacitación y era de finanzas, pero me encantó porque es una persona que me agrada muchísimo porque es un ser humano genial, me encanta. Y aparentemente íbamos a ver mucho Excel, pero realmente vimos más crecimiento personal que las mismas fórmulas o las mismas, el mismo Excel. Y me encantó porque dentro de lo que él tocaba decía, y de pronto muchos ya lo habremos escuchado, y es el tema de relación papá y mamá, hablando de finanzas, hablando de la generación de ingresos, se decía que si nosotros tenemos una emoción que no sanamos con papá y con mamá, o sea, en nuestra ascendencia, nosotros no vamos a tener prosperidad. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y analiza mucho cuando hay personas que a pesar de que trabajan y trabajan, no tienen buenos resultados. Entonces, son aspectos que a veces no se creen, pero que son estudios que ya se han realizado y que está comprobado. Entonces, es importante saber que no vamos a estar culpando a nuestra ascendencia o a nuestra descendencia que yo no pude estudiar por culpa de no. Es nuestra responsabilidad de nuestros pensamientos, que es que Julianito me hizo sentir mal. A veces creamos unas películas y dañamos nuestros pensamientos por cosas pequeñas, por cosas que no tienen sentido. Nuestra mente ha sido condicionada a creer que vivimos en un mundo escaso. Entonces, por eso es que vivimos en rivalidad, a cambio de vivir en competencia. Entonces, muchas veces vemos la vida como si fuera un pastel para todos y que si alguien cogió una parte grande, a mí no me va a tocar. Entonces es cuando se genera esa rivalidad y se empieza a hablar, por ejemplo, mal de los ricos, mal de las personas que consiguen dinero, mal de las personas que empiezan a ganar más, de la gente que logra algún estatus, porque se cree que si alguien tiene, es porque entonces yo no voy a tener. Y eso realmente es algo mental, porque Dios nos hizo perfectos y en abundancia. Ya es la forma como yo quiera llegar, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cómo voy a llegar a esa abundancia? ¿Cómo enfrentar esos desafíos? Esta frase la tomé del doctor Alonso Puig, es una persona que me encanta escucharlo porque él habla muchísimo de la mentalidad relacionada con la salud. Es un médico cirujano y habla muy claro y habla todo el tema, digamos, es una persona que se especializó también en el mindfulness y tiene muchísima información de la cual podemos aprender. Entonces, nosotros cuando se nos presentan problemas siempre decimos, es que tengo tal problema, y hay problemas pequeños que los convertimos en grandes problemas. Y él dice, una cosa es saber que estamos frente a un desafío enorme y otra cosa es sentirnos pequeños e insignificantes ante ese desafío. Cuando nos sentimos pequeños e insignificantes es, yo no veo solución, me aborda todo el problema y me siento ahogada, me ahogo dentro de él y realmente pueden haber muchas soluciones, pero nosotros no la vemos porque, ahí como lo dicen, nos sentimos pequeñitos y decimos, esto imposible de solucionarlo. En el desarrollo de este negocio en el que estamos en DXN, a mí me encanta porque ha sido un medio para crecer de una manera increíble, o sea, nos enfrentamos a muchos desafíos. El negocio es muy simple, sencillo de desarrollar. A veces nos confundimos cuando decimos la simplicidad a la facilidad. La simplicidad es porque decimos, pero es que es consumir unos productos, sentir los beneficios y compartirlos a las personas que necesitan salud o que necesitan mejorar sus finanzas. Sin embargo, en el desarrollo de él nos enfrentamos a muchos desafíos cuando queremos tener los resultados en un tiempo menor al que normalmente se da, que ese resultado se da es de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestro crecimiento personal, como ya también lo voy a comentar. Cuando nos enfrentamos a los desafíos hay dos opciones. O nos llenamos de angustia, desesperación, de miedo, ansiedad, preocupación, y esto ¿a qué nos va a llevar? Al sufrimiento. O la segunda opción es que aprendamos de él. Es cuando no vemos los problemas, no lo vemos como problemas, sino como desafíos. Entonces, en este caso es cuando nos empezamos a reinventar, a tomar decisiones. Vamos a trabajar más en nuestro ser para seguir avanzando.
Y esta parte es muy importante porque a veces se trabaja mucho en el conocimiento, en la parte material, pero no hacemos un análisis en qué está pasando en mí, por qué no estoy creciendo, qué es lo que me falta en mi interior. Por eso coloqué estas imágenes precisamente de realidad virtual, porque se asimila mucho, ¿no? Es como ver esa introspección en revisar lo que de pronto afuera no veo, sino que es como mi interior, que desconozco ese interior, y ese interior es el que hay que trabajar precisamente. Hay una ley que se llama la ley de Yersin-Dodson, que lo habla también el doctor Mario Alonso Puig, que es una ley que en 1908 nació en esa época, y que es una teoría que relaciona la eficiencia con el nivel de estrés o ansiedad del individuo, del por qué, ¿no? Yo necesito cubrir necesidades en mi hogar, yo necesito mejorar mi salud, digamos que necesito como esa fuerza para tener un mejor resultado. Y en la medida que me esfuerce más, que tenga como ese pequeño estrés, pueda tener una mejor productividad. Aquí nos muestra la gráfica precisamente que a mayor esfuerzo, mayor productividad. Explica por qué existen los desempeños diferentes de acuerdo a los grados de emoción, porque no es igual una persona que está tranquila y dice, bueno, voy a empezar a desarrollar este negocio, voy a planearlo así, pero no va a ir con esa, ya quiero mi resultado, ya tengo que trabajar de esta manera, me tengo que esforzar, no me importa si tengo que trabajar hasta medianoche, no me importa si tengo que trabajar los fines de semana, pero hay otros que dicen, no, yo voy a manejar este tiempo de una manera más calmada. No es porque la otra persona no lo quiere hacer, sino que son esos niveles precisamente como de necesidad. Pero eso tiene un tope. Cuando ya la persona entra en mucho estrés, ya la productividad baja, que es lo que nos pasa mucho. Cuando trabajamos muchísimo, si rendimos, somos muy eficientes, pero llega un momento en que la mente, el cuerpo, empieza a cansarse y esa productividad disminuye. Entonces, basado también en una conferencia que hace años recibí del doctor Diego Alonso Puig, daba un ejemplo y lo traje aquí a colación, que es muy interesante para entender precisamente este tema de la productividad, el tema de las emociones, el tema del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y él dice, imagínense que un tigre que pesa 180 kilos va atrás de ustedes. ¿Qué va a pasar con ustedes? En ese momento que surge la necesidad, me empezamos a oír, y es algo que surge de la necesidad de la supervivencia, se dice, ¿no? ¿Qué va a pasar en nuestro cuerpo? Cuando nosotros entramos en ese nivel de supervivencia, ¿qué va a pasar? El cuerpo necesita que los músculos aumenten su potencial, dicen que más o menos en 5 veces más. El cuerpo es tan inteligente, nosotros no le ordenamos nada, nosotros no le decimos nada, sino que él tiene una inteligencia perfecta en la que necesita más sangre, más oxígeno, necesita más adrenalina. ¿Y de dónde la va a tomar? De un lugar que la toma es del cerebro. Y cuando el cerebro no tiene, digamos, suficiente sangre, ¿qué se va a bloquear? Las funciones de análisis, las funciones para crear, creativas, de innovar, emprendedoras. Entonces, si uno va perseguido por un tigre, pues no va a pensar, venga, qué idea tengo, qué me creo, no, esa parte queda bloqueada. Entonces, otra parte que también de donde toma sangre el cuerpo para llevar a esos músculos es del tubo digestivo. Si vamos corriendo y evitando pues que nos alcance ese tigre, no vamos a pensar, por rica que hagamos una comida, una fruta, lo que sea, algo que nos guste muchísimo, no vamos a pensar de que vamos a comerla. No, el cuerpo es perfecto y se adapta y bloquea, digamos, esa función. Toda la parte digestiva, todo el área metabólica. Y de la otra parte donde va a tomar sangre es del aparato reproductor. Si es un hombre que va corriendo, por linda que vea una mujer, no le va a llamar la atención en ese momento pues coquetearle, o una mujer si ve un hombre muy guapo, no le va a interesar, necesita salvarse y sigue corriendo. Entonces digamos que es esa parte del cuerpo humano que se adapta perfectamente sin que nosotros lo sepamos y se adapta a esa necesidad. Pero ¿qué sucede? Puede que no sea el tigre el que nos esté persiguiendo. Pero en la vida real hay muchas situaciones que nos llevan a sentir esos miedos, a tener esos sentimientos de toda la situación actual, que sea
desencadenado nos lleva a vivir en un momento, en esos picos de tensión, en donde el cuerpo precisamente empieza a desarrollar todas estas funciones. Se siente tensionado, se siente con miedo, se siente con susto. Entonces es cuando empiezan a surgir precisamente enfermedades de metabolismo, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de análisis. La persona se bloquea y dice, es que no me da, puede tener una oportunidad frente a ella y no la ve, no es capaz de reaccionar, no siente deseos de innovar, pero es precisamente porque entra en este mundo de conflictos, como ya lo vamos a ver aquí. Vamos a ver algunos de esos motivos por los que actualmente nos sentimos ante desafíos, ante esos miedos. Digamos que vamos a nombrar algunos de los desafíos que estamos viviendo en la actualidad y ustedes me podrán decir si es cierto o no. Por un lado, por ejemplo, estamos hablando de todo el tema ambiental, de la energía, de todo lo que está pasando en el planeta, de esa destrucción que está pasando en el planeta, y yo creo que eso nos afecta a todos. Entonces nosotros tenemos una posibilidad: o entramos en ese susto, en ese miedo, en ese terror, o damos de nosotros lo que nosotros podamos aportar. Yo puedo utilizar cosas reutilizables, valga la redundancia. ¿Yo de qué manera puedo colaborar para evitar ese problema? Y ahí, como dicen, yo tengo dos opciones. Si puedo cambiar las cosas, las cambio. Y si no puedo cambiarlas, las tengo que aceptar. Pero si entro en conflicto, el mal va a ser para mi cuerpo, para mí personalmente. En la parte de la economía, a nivel mundial, cada vez hay una desigualdad en la riqueza que cada vez es más fuerte. Entonces quisiéramos que esa balanza fuera más igual, pero eso ni ha sido, ni es, ni será. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esos desafíos? Es decir, ¿en qué puedo colaborar? Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad con DXN. ¿Qué podemos hacer ante ese desafío, por ejemplo? Participar a muchas personas que están buscando mejorar su economía. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros le ayudamos a esas personas a que mejoren su economía, por ende, la nuestra va a mejorar. La inteligencia artificial, bueno, todo el tema de la tecnología que existe actualmente, hay muchas empresas donde ha habido de manera masiva despidos. ¿Qué pueden hacer ellos en ese caso? Buscar otras alternativas, pero no se pueden quedar peleando. Obviamente que hay cosas que uno dice, esto no debe pasar así, pero que ante una realidad que no se puede cambiar, como lo mencionaba antes, hay que buscar una alternativa. Y en el caso nuestro, no asustarnos. Si viene algo, es buscarle qué me puede ayudar. Y es interesante inclusive cuando uno puede aprender. Nosotros hemos tenido un desafío, y personalmente he tenido un desafío grande con el tema del marketing, por ejemplo. No tenía absolutamente ningún conocimiento y me ha costado, pero ha sido un desafío. Y es súper chévere cuando uno abre la mente y empieza a aprender, porque en la medida que este primer paso, empieza a entender una cosa, después empieza a avanzar, va avanzando, y así es en la vida en todas las áreas. El otro son, digamos, los problemas geopolíticos. Esa guerra por el poder que hay es algo que todos los días lo vemos en las noticias, lo escuchamos, en todo momento. Es un tema que si nos quedamos escuchándolo nada más, nosotros nos vamos a sentir agobiados, nos vamos a entristecer, y es que es doloroso ver todo, pero no nos podemos quedar solamente viendo las noticias. Es también de qué manera podemos participar, y nosotros con la oportunidad que tenemos en DXN podemos hacer parte. O sea, nosotros es un negocio que es a nivel global, es un negocio que puede llegar a cualquier parte del mundo. Uno no sabe cómo puede cambiar familias con el hecho de que una persona en un lugar que no conoce nada del tema puede llegar a impactar miles de personas. Ahora, con el tema de la salud, es otro desafío que creo que no hay que hablar mucho en Colombia. El tema de los cambios en el tema de pensiones, en el tema de salud, ha sido muy fuerte. Pero a cambio de nosotros quedarnos ahí en el problema, en el desafío, ¿qué debemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es trabajar sobre la salud, porque nosotros la salud no debemos trabajar con ella cuando la perdemos. Debemos trabajar en ella es para mantenerla. Si tenemos una buena salud, cuidémoslo. Trabajemos sobre la prevención. Y aquí nosotros, en esta oportunidad que tenemos, también aplica directamente. Si nosotros prevenimos y cuidamos nuestro cuerpo, si lo nutrimos bien, vamos a tener menos riesgo de enfermar. Entonces,
Estos, digamos que ya son las actitudes que cada persona debe pensar, yo cómo puedo contribuir, yo cómo puedo mejorar, qué oportunidad si no es de XN me puede brindar un mejoramiento para mí y obviamente para el mundo. Entonces, estas son apenas unos, porque realmente son muchos los desafíos que estamos enfrentando actualmente. No fuimos diseñados para mantener en estados alterados como el miedo. Nuestro organismo está diseñado para vivir en confianza, con entusiasmo, con alegría. El problema es que la mente hace que vivamos asustados, porque hablábamos precisamente ahorita. ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué información estamos viendo? Nosotros creemos que la información que vemos, la vemos y ya pasa. No, nosotros creemos, ahorita vamos a ver esa parte, una parte donde simplemente acepta las cosas y ese es el alimento para nuestra alma, podría decirlo. El fracaso hace parte del camino. Nosotros definitivamente no podemos esperar que todo nos salga como queremos y son muchas las historias que escuchamos, las que personas que han fracasado una y otra vez y siguen persistiendo y siguen enfocados en lo que quieren, logran resultados superiores a los que muchas personas han logrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente ahí como la imagen, entrenar nuestra mente. ¿Cómo podemos empezar a mejorar esa mentalidad? Un método que podemos utilizar de una manera muy sencilla. Yo digo, lo sencillo no es fácil, pero que sí podemos empezar a trabajarlo y podemos mejorar muchas áreas de nuestra vida si lo hacemos. Muchas veces hemos escuchado el tema del poder de la palabra. La palabra crea. Y sí, la redundancia, creamos o no creamos, las palabras que estamos repitiendo a diario van a nuestra mente y terminan dando el resultado de nuestra vida. Si nosotros prestamos atención, hay personas que se acostumbran a saludar, buenos días, ¿cómo estás? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí no, aquí como cuando usted era pobre. Bueno, muchas frases que si les prestamos atención parecen que se dicen por decir, pero que realmente tienen un efecto grandísimo en nuestra vida. Hay una frase que dice, dime cómo hablas y te diré quién eres. Cuando hay personas que uno ya las identifica que normalmente su vocabulario es negativo, se refieren a todo, cualquier cosa que hablen, lo hablan en forma negativa. Así como hay personas que hablan a pesar de que hablen de desafíos, están hablando en forma positiva. No vamos a decir aquí que es que ante momentos difíciles tenemos que estar pues sonrientes, no, todos tenemos momentos difíciles en la vida, pero tenemos que aprender a manejarlos. ¿Qué pasa con las palabras que nosotros decimos? Esas palabras forman programas mentales, esos programas forman ideas, creencias, paradigmas. ¿Y qué pasa con esos programas mentales? Que se activan ante un estímulo y forman los pensamientos. Esos pensamientos están en forma de imágenes, de sonidos. Por ejemplo, una niña cuando es pequeña y el papá le dice gordita, si el papá le tiene mucho cariño y la niña lo toma bien, como que mi papi me dice gordita, la niña cuando esté adulta, si alguien le dice gordita, se va a sentir acariciada, lo va a sentir con agrado. Pero si por el contrario, de pronto la niña era gordita y sufre de bullying, y en su edad adulta alguien le dice gordita, para ella se le va a traer esa imagen o este recuerdo, estas palabras, y va a ser algo incómodo. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de todas las posibilidades que podría estar diciendo. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Esos pensamientos se trasladan a los sentimientos. Si son pensamientos positivos, vamos a tener sentimientos positivos. Yo no puedo estar pensando negativo, que es que me van a despedir, que es que, no sé, cualquier cosa negativa y estar sintiéndome agradable, es que me van a despedir, bueno, a menos de que quiera que lo despidan, ¿no? Pero lo normal es que si estoy pensando negativo, también mis sentimientos sean negativos. O si son positivos, si tengo una noticia alegre, si estoy feliz, pues me voy a sentir alegre, me voy a sentir feliz. Esos sentimientos, ¿a qué me llevan? A una actitud. A veces nosotros decimos, esa persona tiene una mala actitud, esa persona tiene una actitud tan bonita y uno se pone a mirar hacia atrás
y resulta que tiene buenos sentimientos, tiene buenos pensamientos, tiene unos programas mentales, lo que decimos, no existe la perfección porque todos tenemos obviamente esa parte positiva y negativa, pero ¿qué es lo que predomina? Los pensamientos son animados por los sentimientos, entonces esos forman la actitud, las conductas, el comportamiento. Y cuando hay la repetición de esas conductas, se convierten en hábitos. Esos hábitos forman el carácter, o sea, la sumatoria de todos esos hábitos forman el carácter. ¿Y a qué lleva ese carácter? Al destino. Esos son los que conforman la vida. Si el carácter es positivo, el destino será positivo. Si el carácter es negativo, el destino será negativo. Aquí tengo una frase que dice, todos hemos vivido consciente o inconscientemente. Los que han recorrido conscientemente son los que se han responsabilizado de sus vidas y quienes los han hecho de manera inconsciente son quienes han atribuido sus fracasos a otros, a la buena suerte o a la mala suerte. Son las que se acostumbran a estar culpando a los demás. No, es que usted sí tuvo buena suerte. ¿Será que un jugador, no sé, nombremos a Falcao o cualquier jugador, es por suerte que tiene esos resultados? Cuadrado, no sé, cualquier jugador en la actualidad. Ellos han tenido que tener un entrenamiento, han tenido que pasar por unos desafíos fuertes. Y después de mucho entrenamiento y muchos desafíos es que han tenido, bueno, la suerte, pero ha sido resultado de un trabajo. Vamos a mirar cómo podemos hacer afirmaciones positivas, cómo podemos mejorarlas. Yo sé que no es sencillo de una vez una persona que esté acostumbrada a hablar con términos negativos, pasar a hablar solamente positivo, no, pero sí puede trabajar en ello. Y hay un autor, hace tiempo lo escuché, hablaba de 5 P's. Cuando nosotros hagamos afirmaciones, entonces decía, lo primero es personal, yo, o a mí me va bien. Entonces es la primera P. La segunda P es presente, yo soy o yo estoy. La tercera P es que sean afirmaciones positivas. Yo soy sano, yo soy feliz, yo soy abundante, porque a veces uno escucha muchísimo términos que se pronuncian inconscientemente. Por ejemplo, las personas diabéticas es como muy común, es que yo soy diabético. Si dice yo soy diabético, lo está afirmando y está diciendo qué es, o sea, no hay posibilidad como de cambio. Entonces, es como, se puede decir la misma frase, pero en otros términos. Es como que lo vea algo temporal. Pero sí, la afirmación que se haga, y ya lo vamos a ver aquí en el próximo tema, qué es lo que sucede con esas afirmaciones que hacemos ya en el inconsciente. Entonces tenemos que tener cuidado con la forma de hablar. La cuarta P es la P de persistencia. Cuando nosotros hablamos de productos, decimos que el producto se debe consumir de manera continua porque son alimentos. El cuerpo no necesita alimentación para un día. Así es la mente. Si nosotros hacemos afirmaciones, bueno, yo voy a empezar a trabajar con lo que Doris nos recomendó, entonces voy a hacerlo esta semana. Pero la próxima vuelvo a hablar de manera negativa, no va a servir. Se debe tener una constancia, ser persistente y el resultado se va a notar. La quinta P, poderosa. Y poderosa se refiere a que sea afirmativa. Entonces, decir, no, es que yo voy a desarrollar este negocio, voy a tratar de hacerlo. No, es decir, yo lo estoy haciendo, yo estoy teniendo resultados así, yo lo estoy logrando, pero que sea afirmativa, ¿sí? Que sea poderosa, no con duda, porque cuando se habla con duda, no se tiene resultado, el tema es ambiguo. Entonces vamos a pasar este tema, digamos que es el más básico, y vamos a pasar a un tema más sutil, que de pronto es la parte que de pronto nos cuestiona más, y lo va a hacer de una manera ya muy resumida, porque pues hay mucho que hablar, pero lo vamos a hacer muy resumido. Entonces es cómo hacemos que nuestros sueños se hagan realidad, cómo convertir tus deseos en realidad. Una frase de Neville Goddard que dice, tus deseos son realidades invisibles. Cuando nosotros vemos las diferentes culturas, bien sea en culturas antiguas, nosotros escuchamos, por ejemplo, hace 2500 a Lao Tse, ¿no? O escuchamos a Buda,
o escuchamos a Jesús, ya más reciente. Si vemos la Biblia, hay muchas afirmaciones en las que habla de la abundancia. Pedir y se os dará. Bueno, la de los talentos. Hay muchísimas afirmaciones que podríamos mencionar, pero que yo los invito a que sean ustedes mismos los que los consulten, porque ¿de qué se trata esto? De que nosotros vivimos en abundancia, nosotros somos como una gotica en medio del mar, nosotros hacemos parte de la creación, de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros ya vivimos en una abundancia, pero desafortunadamente, y tenemos todo el poder, ¿y dónde está? Dentro de nosotros. Es algo que desafortunadamente se ha ido, sobre todo, por ejemplo, en la cultura occidental, no se trata mucho el tema del poder del pensamiento, el tema de la conciencia, el tema de la mente, pero sí lo vemos mucho en la parte oriental. Ellos han desarrollado y tienen unas capacidades, uno dice, pero ¿por qué esta gente es así? Y es increíble, pero si vamos digamos, a su historia, es increíble todos los conocimientos que tienen. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si todo lo que podemos imaginar se pudiera hacer realidad? Como nosotros siempre estamos como en esa duda, ¿será que logro esto? ¿Cómo pudiera hacer esto? Cuando estamos desarrollando el negocio y hablamos varias veces de esto, y es, antes de empezar, haz una lista de los temas que de pronto no tienes claros, qué es lo que te falta para que tú realmente creas en la oportunidad. Cuando nosotros tenemos esa creencia, hagamos lo que hagamos, ahí es cuando hablamos de no importa el cómo, no sabemos cómo, qué oportunidades se van a presentar, de qué forma lo voy a hacer, pero el negocio se va, o sea, los resultados los vamos a tener, lo mismo consumir el producto. Nosotros tenemos una inteligencia en nuestro mundo interior, ya está dentro de nosotros, siempre estamos buscando eso afuera, decimos el de arriba, y no pensamos en que ya están dentro de nosotros. Entonces vivimos en un mundo espiritual creador. Cuando nos conectamos con esa parte de conciencia, es posible crear. Tu mundo es como es por tu conciencia. Muchas veces decimos, pero ¿por qué esta persona tiene resultados y esta persona que hace lo mismo no lo tiene? Ante las mismas situaciones, muchas personas tienen diferentes resultados, hacen lo mismo, hacen los mismos planes, hacen muchas cosas. Hermanos siendo hermanos, viviendo las mismas circunstancias, ¿por qué unos tienen resultados, por qué otros no? Y todo, y eso va a depender de la conciencia. En Oriente hablan mucho del despertar, ¿no? Y es eso, como el despertar, esa fuerza creadora que tenemos dentro. Aquí me salté una parte que dice que si buscamos culpables nunca habrá solución. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa solución. Resulta que nosotros dentro de nuestra mente, aquí es donde digo yo que es como esa parte sutil de la información, donde dice, y esto como porque viene el caso, es que es muy importante, y es que dentro de nuestra mente, como si estuviéramos dentro de un globo, hay dos globitos, y uno es la mente consciente y la otra es la mente subconsciente. ¿Cuál es la mente consciente? O sea, cualquier cosa que tu mente consciente asuma y crea, la mente inconsciente la va a aceptar y la va a llevar a cabo. Entonces, por eso, esa primera parte donde hablábamos de los pensamientos, de lo que hablamos, de lo que nosotros podemos manejar, esa parte pasa a la parte subconsciente, que es lo que no nos damos cuenta, que es lo que no vemos. Por eso se trabaja tanto en el tipo de información que nosotros estamos leyendo, recibiendo, porque esto es lo que realmente hay cuando dice que se forman paradigmas, que toda esa parte ya va pasando a la parte subconsciente. ¿Qué le estoy dando a mi mente? Y el subconsciente lo maneja. Él no juzga, él simplemente recibe la información y dice, esto es lo que me está diciendo, esto es lo que esto es lo que usted me está ordenando y esto es lo que le voy a hacer caso. Si yo digo, es que yo estoy enferma, yo vivo sin plata, yo no tengo tiempo, el subconsciente lo acepta directamente como una orden y entonces efectivamente va a estar sin dinero, sin tiempo, enferma. Yo precisamente he vivido una situación, he vivido muchas y tengo muchas experiencias ahorita con el tema de la fibromialgia, una situación que uno nunca espera tener.
venía con una vida laboral, una profesión bien, donde estaba muy bien preparada, donde decía, si yo salgo de un lado, fácilmente me reciben en otro por mi preparación que había tenido. Entonces, uno nunca se imagina que la vida en un momento le puede dar un giro y que no está preparado para eso. El tema de la mentalidad y todo eso me encantaba, pues son temas que afortunadamente las recibí desde el hogar. Mi madre es una maestra que siempre nos orientó hacia el esfuerzo, al si se puede, al pensar positivo, son muchas cosas. Realmente ha sido mi maestra y todavía lo es. Cada vez que tengo oportunidad de ella la escucho porque digo, la persona tiene una sabiduría y es una sabiduría que todos la tenemos. Yo le digo, la cama así, ¿dónde recibió esta información? Dice, no, mija, que ella ni sabe cómo. Y dice, yo me imagino que no la, o sea, se la traslada de generación en generación, no sé, pero, pero es una sabiduría interna. Entonces son procesos que iba al tema de la fibromialgia porque he tenido que aprender muchas cosas. Cuando uno, es fácil decir muchas cosas sin haberlas vivido y otra cosa es viviéndolas. El tema del dolor, por ejemplo, el tema de la fibromialgia afecta la parte mental, la parte emocional, la parte física. Y yo criticaba, por ejemplo, mucho a las personas que como que no eran capaces, como que esperaban que otros hicieran, como que no buscaran. Y yo me llegué a sentir así. Yo decía, ¿será que esto es un castigo por estar juzgando a las personas que son así? Porque que no era algo que dependiera de mí, sino que no tenía las fuerzas, la memoria no tenía memoria, se me olvidaban las palabras. Son muchas historias que hay que quizás no he comentado, no he llegado a comentar todo, pero son situaciones en las que uno dice, ¿para qué me llegó? Y cada día lo va entendiendo más y lo va agradeciendo, porque en este momento estoy haciendo parte precisamente de un estudio que está haciendo una universidad de Madrid y he comprendido muchas cosas. Explica cómo es el tema del dolor, el impacto, el manejo. Y hoy te digo que estoy bien gracias a que pude manejar, a que tenía información y pude manejar esa parte mental. Porque a mí el neurólogo me dijo, usted, cuando le dije que no quería consumir esos medicamentos porque eran muy fuertes, llevaba una semana y me sentía muy mal, me dijo, usted va a terminar ese fue el diagnóstico, en cama o en silla de ruedas. Y eso fue lo mejor que él me pudo haber dicho, porque para mí se convirtió en un desafío. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Es que él no es Dios. Y yo dije, no, esto no va a pasar en mí. Y empecé a trabajar precisamente a ejercitar. Yo decía, todos los días me decía, cada vez estoy mejor, aunque sentía a veces que no podía más. Gracias Dios, porque hoy estoy bien, hoy estoy mejor, estoy mejor. Y uno cree que no, pero poco a poco esa información ayuda, ayuda, ayuda. Y yo hoy me siento muy feliz porque yo dije, he puesto en práctica lo que sabía como en teoría, lo que de pronto la mamá le había dicho a uno, pero que realmente no había visto, no había vivido. Entonces, yo digo que sí se puede cambiar esa mentalidad. Entonces, para avanzar aquí en el tema, y ya casi vamos a terminar, vamos a ir a conocer un poquito el tema, que esto es un muy cortico porque aquí realmente existe mucha teoría y quienes quieran investigar, aquí se habla de la ley de la fe, de la ley de la asunción, que es asumir que estoy bien a pesar de que no lo esté, porque si yo en el consciente creo eso, esa es la información que le voy a mandar al subconsciente y es lo que él va a trabajar. Aquí elegimos todo lo que nosotros en la mente consciente, entonces somos, en esa parte elegimos todo lo que hablamos, lo que queremos, la pareja que elegimos, la casa que queremos, esa parte la trabajamos conscientemente. En la parte subconsciente, la ley de la subconsciente, si se aplica de manera negativa, genera fracaso, frustración e infelicidad. Y cuando tus pensamientos habituales son armoniosos y constructivos, disfrutas de felicidad, salud y prosperidad. Entonces, en la mente consciente, nosotros elegimos, es como esa parte física que podemos manejarlo, y en el subconsciente es lo que se desarrolla a pesar de que nosotros no nos enteramos, nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, es la parte que desarrolla las funciones vitales de la vida, la respiración, la circulación, la digestión. Nosotros no sabemos qué está pasando dentro de cada célula de nuestro cuerpo.
Hay miles, millones de funciones en este momento que el cuerpo está haciendo. Hay algo que está produciendo mi voz, algo que está ayudando a que tenga el movimiento, algo que está generando mi digestión en este momento. Y esa es la parte creativa. Esa es como la mente poderosa que tenemos nosotros dentro, esa mente creadora, muchos dirán Dios, la energía, en fin, como lo quieran llamar, pero ese es la otra parte de nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío que es la mente consciente y de acuerdo a esas decisiones es que pasan al subconsciente. La mente consciente es como esa semilla. Nosotros ¿qué queremos sembrar? Queremos sembrar una mata de mango, queremos sembrar una mata de manzanas y la mente subconsciente es como la tierra. Ella está lista, abonadita y perfecta. Si siembra, si eligió una buena semilla, van a ser un buen árbol. ¿Qué va a pasar si no elegí una buena semilla? Va a haber un resultado que no esperaba. Y es cuando dice, bueno, llegaron los problemas, cuando tomé una mala decisión, cuando lo que sembré no fue positivo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué van a hacer? Van a ser desafíos, van a haber aprendizajes. Ahí es cuando nosotros como en la escuela, si no avanzamos, si no aprendemos, no avanzamos, perdón. Entonces, ahí es cuando no sabemos elegir bien una semilla, entonces vamos a tener un efecto que nos va a llevar al aprendizaje. En la mente consciente utilizamos los 5 sentidos, entonces por medio de ellas aprendemos. Y la mente subconsciente deja a un lado los sentidos. La mente subconsciente es súper poderosa, actúa por medio de la intuición, que es donde radican las emociones. A veces nosotros sentimos cosas o creamos, pensamos algo que no hacemos y decimos, yo sí lo pensé. O a veces nos dejamos guiar por esa vocecita y dice, menos mal que yo tomé esa decisión. Entonces ahí es donde como comprendemos un poquito el tema entre qué es lo consciente, cuál es la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es como el vigilante de la puerta, ¿no? Yo recibo esta información, esta y aquella, y el vigilante dice, yo dejo pasar esta para el inconsciente, o esta la rechazo, esta no la dejo pasar, o sí la dejo pasar. Es como ese filtro. La mente subconsciente actúa en quietud, en calma. No estamos diciendo que deja a un lado los sentidos. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Esta parte es cuando entramos en meditación para las personas que meditan o en oración para las personas que oramos y empezamos a tener como esa conexión. Entonces empezamos, bueno, Dios mío, yo te pido, yo necesito, yo... Y ahí es la parte importante donde que tenemos que saber conectar. Si nosotros pedimos con escasez, pedimos con miedo, pedimos... a veces cuando nosotros pedimos inclusive estamos aceptando una escasez. Entonces cuando pedimos, ya vamos a mirar cómo es que debemos pedir, el resultado es diferente. Cuando damos por hecho lo que estamos pidiendo porque sabemos que hay una abundancia, sabemos que ya lo tenemos y que tenemos es que reclamarlo. Aquí hay personas que de pronto pensarán, eso es la ley de atracción. No, la ley de atracción, esto va más allá que la ley de atracción, porque la ley de atracción yo pido que me llegue. Y aquí estoy diciendo en la ley de las funciones que se asume que existe. Yo ya sé que hay algo en lo que yo solamente debo es tomar, porque existe. Yo ya sé que este teléfono existe, entonces lo que hago es tomarlo. Yo no digo que el teléfono venga hacia mí, no. Y la mente subconsciente es sensible ante la sugestión. Entonces, por eso, desafortunadamente, vemos que los poderes, los grandes poderes, digamos, que dan como mucha información donde se sugestiona, o los líderes, o bueno, en todo ámbito, donde existe una sugestión y nosotros creemos y podemos intimidarnos, pero si la sugestión es positiva, pues el resultado va a ser positivo. Nosotros quizás hemos escuchado, por ejemplo, el tema de los medicamentos, el tema del placebo, que han hecho investigaciones y a las personas les dan algo que es para el dolor, pero resulta que ahí no va nada, va cualquier cosa, pero menos medicamento. Y la persona considera que la persona empieza a reaccionar y a sentirse bien porque considera que eso es una super medicina. Y hay muchos ejemplos para darles ahí, pero pues esa es la idea. El mayor poder es la capacidad de elegir.
Eso es lo que decíamos del libre albedrío. Nosotros podemos elegir, eso es un regalo que Dios nos dio, el hecho de elegir. Nosotros elegimos y ya es nuestra responsabilidad saber qué elegimos. Entonces, bueno, aquí elige la vida, elige el amor, elige la salud. ¿Cómo nosotros debemos decretar esos deseos? Entonces, aquí hay 4 aspectos importantes, que es la parte que conecta con el ser interior. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa que yo trabajo tanto y no tengo resultados? Entonces, cuando uno no entiende, dice, hay que trabajar el ser, pero ¿cómo es trabajar el ser? ¿Qué tengo que hacer? Es ir mejorando precisamente con todas las virtudes, con todo lo positivo que existe en la vida para ser mejores personas. Entonces aquí hay una primera pregunta y es ¿quién soy? Entonces ahí es cuando hay afirmaciones, yo soy alegre, yo soy feliz, yo soy amor, en fin, ¿qué afirmaciones, de qué manera estoy diciendo? Decretar el deseo. Entonces, ¿qué deseo? Salud, yo soy salud. Esa es una forma de decretarlo. El tercero es saber que existe. No voy a dudar de que será que sí va a tener buena salud. Entonces es saber que yo voy a tener buena salud. Y el cuarto es sentirla. Entonces a veces cuando hablábamos de la oración, no es el hecho de pedir, ojalá que yo tenga para mi carro, ojalá que yo logre tal meta. No, es sentirla, agradecer, gracias Dios. A veces suena como raro y es tener esa emoción. Gracias Dios por el regalo que me dio. Y es más, cuando se vive como en esa forma de agradecimiento, de dar gracias siempre por todo, lo tenga o no lo tenga, ¿sí? Porque es que ese es el tema, que no sabemos pedir. Y esta es la gran diferencia con el tema de la ley de la atracción que tanto se habla, porque es el saber que ya existe algo y que yo lo voy a reclamar. Obviamente que tengo que entrar en acción, no solamente sentirme a esperar y a decretar algo, sino que sí, que no sé cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a tener, pero sé que existe y es para mí. Entonces, bueno, afirma con certeza y seguridad. Un ejemplo de una frase es: la sabiduría superior infinita me guía y me revela el plan perfecto para la realización de mi deseo. Sé que ahora todo es perfecto, tengo mi salud en perfectas condiciones. Es eso, decretarlo en presente, porque a veces también decretamos en futuro, ojalá que tenga. En un futuro se queda en futuro, entonces es decretar lo que ya se tiene. O sea que este es un tema, como decía, muy sutil y como que cómo combinar este tema, pero créanme que si nosotros lo sabemos aplicar, interiorizamos parte por lo menos de esta información, nos va a servir no solamente en el desarrollo del negocio, sino en nuestra vida, en obtener lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, esto yo creo que si nosotros analizamos y lo ponemos en práctica, lo podemos poner en práctica en el desarrollo de nuestro negocio. Si nosotros miramos y analizamos qué es lo que está sucediendo en nuestro negocio, en qué no estoy creyendo, si realmente estoy siendo coherente con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo, vamos a tener un resultado muy, muy diferente al que hemos tenido en tiempos atrás. Entonces, bueno, esto era toda la información que les quería compartir. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doris, de verdad que muchísimas gracias. De verdad que a mí me encanta cuando tú dices que te apasiona este tema, porque yo que te conozco y en este trayecto y en este proceso de estos años, sé que lo que estás hablando lo estás hablando con mucha coherencia, porque conozco tu proceso y es increíble cómo tú has puesto en práctica todo lo que dices y los avances son increíbles. Entonces, de verdad que ese es un tema que aunque la gente dice, no, pero es que no van a hablar de ganoterapia o no van a hablar de números, pero si nosotros empezamos por esto, creo que vamos a empezar a tener muchos resultados. Bueno, aquí está todo el mundo mandándote saludos, excelente tema para interiorizar y ponerlo en práctica. Muchas gracias, Doris, te dice Adriana Muñoz. Muchísimas gracias porque ya estamos bendecidos, dice Dayana. Bueno, hay muchos agradecimientos por parte de todas las personas del equipo. Crecemos en la medida que ayudamos a muchas personas a mejorar, tener mejor calidad de vida. Entonces, de nuevo, muchas gracias para todos. Doris, de nuevo, mil y mil gracias por tu tiempo, por esta excelente presentación y nos vemos entonces el próximo lunes. Un abrazo.